Hola, muy buenas a todos. Seguimos con el curso de SQL y en este vídeo lo que vamos a ver son las funciones básicas de Workbench, ¿de acuerdo? Que es la herramienta con la que empezaremos este curso. Entonces yo ya tengo aquí descargado el Workbench y simplemente haciendo doble clic pues abriremos la aplicación, ¿de acuerdo? Aquí yo ya tengo una conexión creada para poder empezar a crear nuestras primeras bases de datos, tablas, datos, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo creamos una nueva conexión. Simplemente deberemos pulsar en este botón de más y se nos abrirá la siguiente pantalla, que tendremos un hostname por defecto y un puerto por defecto que lo marcamos en el vídeo anterior, en la instalación, ¿de acuerdo? Aquí yo voy a seleccionar el puerto 3307, que también lo tengo instalado, como veis. Aquí tenemos el hostname 127.0.0.1, dos puntos y el puerto, ¿de acuerdo? Voy a utilizar este hostname y este puerto para esta nueva conexión. Después aquí seleccionamos el username, nosotros tenemos el username por defecto, el root, ¿de acuerdo? Y pues ya tenemos un password asignado a este username. Entonces, lo que debemos hacer básicamente aquí es crear un nombre de la conexión, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, yo voy a poner curso SQL, ¿de acuerdo? Este será el nombre de nuestra conexión, que no el nombre de nuestras bases de datos, ¿de acuerdo? Simplemente el nombre de la conexión. Una vez rellenado el nombre de la conexión, el hostname y el puerto, también el usuario, que ya nos vienen por defecto estos tres datos, le daremos a test de conexión y aquí nos pedirá el password de nuestro usuario que hemos seleccionado en esta pantalla anterior. Yo voy a informar el password, le daré a OK y nos aparecerá lo siguiente. Successfully made de MySQL conexión, perfecto. Entonces no hemos tenido ningún error. Y aquí pues la información de la conexión, el host, el puerto, el user y diferente información, ¿de acuerdo? Así que pulsaremos en OK y volveremos a pulsar en OK. Y como veis ya tenemos aquí nuestra conexión creada. Si hacemos doble clic, se nos abrirá ya el propio Workbench, ¿de acuerdo? La herramienta en la que estaremos trabajando. Entonces aquí tenemos diferentes opciones. Yo normalmente lo que hago es tirar esta barra un poco más hacia la derecha para tener más espacio en el código que vayamos creando y después con el control y la rueda del ratón o la tecla más, como veis iremos aumentando el tamaño de la fuente. Y al contrario, con control menos o control y la rueda del ratón, iremos haciendo más pequeña dicha fuente. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tenemos nuestra herramienta y tenemos diferentes opciones. Yo, por ejemplo, os voy a enseñar cómo crear nuestra primera base de datos. Entonces, ¿cómo creamos nuestra primera base de datos? Muy sencillito, con una pequeña línea de código que es la siguiente. Primero, el comando create, ¿de acuerdo? Para crear, evidentemente. Y después, ¿qué vamos a crear? Pues una base de datos. Database. Perfecto. Ahora nos quedará darle un nombre a dicha base de datos. Por ejemplo, podremos poner primera, ¿de acuerdo? Primera base de datos. Este será el nombre de nuestra primera base de datos y esto la sentencia para crear dicha base de datos. Después deberemos escribir punto y coma para finalizar dicha sentencia y pulsar en el siguiente botón, ¿de acuerdo? En este rayito, con una I aquí, execute the statement under the keyboard cursor, ¿ok? Y, como veis, nos aparecerá el siguiente mensaje, en donde sobre todo deberemos fijarnos en este tick de color verde, ¿de acuerdo? Entonces aquí nos está diciendo que esta sentencia es correcta, ¿vale? Ya tenemos nuestra base de datos primera creada. Entonces, otras cositas que es importante conocer. Como sabéis, si habéis tocado otros lenguajes, hay la posibilidad dentro de un código de hacer comentarios. ¿Qué es un comentario? Es una línea o un escrito dentro del código que no afecta a dicho código. Es simplemente un comentario para guiar a la gente que puede estar tratando dicho código. Por ejemplo, aquí, para crear un comentario, lo que haremos es, con este icono, ¿de
acuerdo? Decirle al sistema que esto no es ninguna sentencia, que esto no debe ser tratado, que es un comentario. Y, por ejemplo, podremos poner la siguiente línea de código sirve para crear nuestra primera base de datos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, vamos a comunicar un poco más el asunto, pondremos otro comentario diciendo, esta será nuestra segunda base de datos, ¿de acuerdo? Como veis, con un comentario, ¿de acuerdo? Con este icono, que lo que nos dice es que estamos comentando. Y en la cuarta línea lo que haremos es crear otra base de datos, create database, y aquí pondremos segunda y volveremos a cerrar dicha sentencia. Entonces, si volvemos a ejecutar el statement, nos aparecerá lo siguiente. Create database segunda. Perfecto. Ya tenemos dos bases de datos creadas, la primera y la segunda. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle al sistema que nos muestre qué bases de datos tenemos creadas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo haremos esto? Pues con el siguiente comando, show databases, ¿de acuerdo? Y volveremos a cerrar la sentencia. Volvemos a pulsar en este botón y, como veis, nos aparecerán las diferentes bases de datos que tenemos creadas. La primera y la segunda. Por lo que, de momento, este código es correcto. Como veis, aquí nos dice que tanto la primera como la segunda como el show databases es correcto, ¿de acuerdo? Y además nos muestra las dos bases de datos que hemos creado, ¿vale? Después también tenemos otra opción para visualizar las bases de datos que tenemos creadas hasta el momento. Aquí lo podemos ver, pero también lo podemos ver desde otro lado. Si os fijáis, aquí tenemos un panel de navegación, ¿de acuerdo? ¿Veis aquí? Panel de navegación en la izquierda, en donde tenemos dos pestañas. Administración, con diferentes opciones que iremos viendo durante el curso, y esquemas. Entonces, si pulsamos en esquemas, veréis que ahí nos aparecen las bases de datos que tenemos. Segunda y primera. Si desplegamos, por ejemplo, la primera, tendremos diferentes subcarpetas con la información perteneciente a dicha base de datos, ¿de acuerdo? Esta es una forma de visualizar también las bases de datos que tenemos. En caso de que no os aparezcan, podéis refrescar con este botón, ¿de acuerdo? Y os aparecerán seguro. Antes de acabar este vídeo, os quería mostrar dos cosas, ¿de acuerdo? Cómo detecta el sistema una sentencia incorrecta. Por ejemplo, vamos a ver aquí cómo hacer una sentencia incorrecta. Imaginemos que queremos hacer un comentario adicional, ¿no? Comentario adicional. Y escribimos esto. ¿Qué pasará? Que ya directamente la aplicación Workbench nos detectará que esto es erróneo, ¿de acuerdo? Ya que no es ninguna sentencia y por el momento no es ningún comentario, ¿de acuerdo? Por lo que con esta cruz de color rojo nos estará diciendo que esto es incorrecto. ¿Cómo solventamos esto? Bueno, ya lo sabéis, con este símbolo, ¿de acuerdo? Ya no nos detecta el error, detecta que esto es un comentario, o también con otra opción que es la siguiente, ¿de acuerdo? Con este símbolo, lo que le estamos diciendo a Workbench es, escucha, estoy abriendo un comentario, y con este otro símbolo, ¿de acuerdo? Es decir, al revés, ¿de acuerdo? Nos detecta que hemos cerrado el comentario. Si no cerramos este comentario, como veis, nos estará detectando que todo esto son comentarios, ¿de acuerdo? De hecho, podríamos hacer así y el sistema detecta que hemos abierto un comentario aquí y todo lo que contiene estos dos símbolos, ¿de acuerdo? El rango entre estos dos símbolos es un comentario, ¿de acuerdo? Así que vamos a borrar esto y vamos a cerrar este comentario adicional, ¿de acuerdo? Pues como veis, ya hemos creado nuestras dos primeras bases de datos, ya hemos visto cómo podemos comentar de dos formas distintas y también hemos visto cómo podemos visualizar las bases de datos que hemos ido creando.
En el siguiente vídeo veremos cómo vamos dándoles valores, ¿de acuerdo?, a estas dos bases de datos. Pero por el momento ya sabemos cómo crear bases de datos, cómo comentar y cómo visualizar las mismas. Pues nada más, espero que haya sido de vuestro agrado, de vuestra utilidad. En caso afirmativo, por favor, darle me gusta, suscribiros y nos vemos durante el curso. Hasta luego.